Casi a diario podemos leer en casi cualquier portal de noticias, en casi cualquier medio, sobre este doble mal de la impunidad y de la corrupción. Pero en el caso de los gobernadores, existen mecanismos, hay posibilidades de que esas millonarias fortunas que se señala se han llevado del erario público puedan ser regresadas, sobre todo en lugares donde están al borde de no poder pagar servicios, como por ejemplo en el caso de Veracruz o el caso también de Chihuahua. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Hoy vamos a discutir con el expresidente del PRD y con el actual director de comunicación del PAN. Políticos, activistas, analistas y la sociedad civil en general reclaman que los exgobernadores corruptos sean juzgados por la justicia como primer paso contra el manejo de la hacienda y bienes públicos de las entidades, como si estuvieran bajo el poder ilimitado de virreyes feudales. La indignación que han causado escándalos de corrupción en casi una docena de gobernadores que están bajo la mira de la justicia exige también obligarlos bajo algún mecanismo transparente a regresar lo que robaron. Aunque en algunos casos, como el del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, o de Tamaulipas, Tomás Yarrington, lo primero será atrapar a los que ya cuenten con órdenes de aprehensión y se encuentren fugados, así como iniciar, continuar y complementar procesos contra aquellos que aún no los tengan y que evidentemente se enriquecieron ilícitamente. Hay una fuerte discusión sobre el federalismo por los abusos de poder en los estados y la falta de contrapesos a los gobernadores, pero algunos pertenecían a círculos cercanos del poder del PRI como Duarte. Pero salvo el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, ninguno ha ido a prisión, aunque existen hasta recompensas para un par de ellos que se encuentran evadiendo la justicia. ¿Quién y cómo va a parar la danza de millones de los gobernadores por peculado y endeudamiento? Posiciones. 1. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, declaró que están de acuerdo con que el combate a la corrupción, el atajar la impunidad, no puede terminar en detener o encarecer a tal o cual exgobernador. Lo más importante de una política anticorrupción es efectivamente resarcir y regresar al patrimonio de las entidades lo robado. 2. José Antonio Crespo Mendoza, académico especializado, declaró que si no hubiera presión ciudadana no pasaría lo de Padres. Pasó un año desde que salió y tuvo que ocurrir la elección de este año para que se fueran contra él, que estaba libre, igual que Rodrigo Medina de Nuevo León o los Moreira en Coahuila. 3. El exgobernador de Coahuila recibió una deuda en diciembre de 2005 de 323 millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejó un endeudamiento de 36.509 millones de pesos, es decir, que incrementó la deuda en Coahuila 36.186 millones de pesos. 4. El gobernador con licencia de Veracruz es prófugo de la justicia. La PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por información sobre su paradero y está acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. 5. También la PGR ofrece... Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a entrar a un tema que a usted no solamente le preocupa, sino le indigna, y es el de los señalamientos, los escándalos de corrupción que se multiplican en los estados, 12 estados hoy bajo la mira de la justicia. Y me da mucho gusto, para entrarle a esta discusión, que haya aceptado venir hoy al programa Agustín Basabe, expresidente del PRD, diputado federal actual del mismo partido. Agustín, un honor tenerte. Al contrario, gracias por invitarme. Un placer, que bueno, además, colegas de la Ibero. Así es. Muchas gracias. Y por supuesto, Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación del PAN, como siempre. Gracias, Pepe. Un placer tenerte. Usted ya lo conoce, Fernando ha estado ya más veces con nosotros. Pero si quieren, entrémosle directamente al tema. Agustín, la verdad es que es una obviedad. Mi introducción fue casi una obviedad. Es una cuestión que se repite todos los días, el nivel de molestia e indignación que hay. Por supuesto, este doble cáncer de impunidad y corrupción es de las cuestiones que más indigna, pero da cada vez más la impresión, dada la gravedad que ha alcanzado el problema, que no solamente se trata de denunciar e incluso detener a los responsables, sino cada día más si existen posibilidades de que se regrese ese dinero. Las cantidades y la danza de millones de las que está hablando es impresionante. Hay que poner ¿Hay o no hay? Primero hay que poner en contexto el tema. En México, en el siglo pasado, en el siglo XX, había un presidencialismo imperial. Cuando se cae ese presidencialismo imperial, se rompe en 31 presidencialismos imperiales estatales, digamos así. Pues yo dije que cuando los mexicanos creíamos que habíamos terminado nuestra transición democrática,
nos dimos cuenta que nos faltaban 31 transicioncitas, cada una de los estados. Esa es la realidad. Fue como una división celular. Claro, ¿cuál era el contrapeso de los gobernadores en la época del priismo hegemónico? El presidente de la República, nada más. Cuando el presidente le daba un manotazo en la mesa, el gobernador se hacía para atrás y decía, le paro. Pero solo el presidente, adentro de su estado, nadie lo contrapesaba. Sigue siendo igual, nada más que ahora el presidente ya no le da el manotazo en la mesa, ya no los detiene. Entonces, son señores feudales. O sea, entonces estamos en el peor de los mundos, ni contrapesos, ni manotazos. Así es, y son señores, por eso digo que son señores feudales, no de horca y cuchillo, sino de arca y cuchillo. tienen la tesorería y la procuraduría, ¿no? Y con eso controlan a los disidentes, controlan todo en sus estados, controlan a su Poder Judicial, a su Tribunal Superior de Justicia, controlan a los alcaldes, controlan al Congreso local, controlan a los partidos de oposición. Todo esto salvo honrosas excepciones. Órganos autónomos, etc. Todo eso está, órganos autónomos, prensa local, casi todo salvo honrosas excepciones, lo controlan los gobernadores. Entonces hacen lo que quieren y lo que estamos viendo ahora, lo de Duarte, lo de Borge, los Duartes, los dos, lo de Borge y muchos más, es eso, es la consecuencia de que nadie contrapesa a los gobernadores, hacen lo que se les pega la gana. Ahora hay un caso y es el de ustedes, Padres está detenido, está bajo proceso y en prisión. Pero hay señalamientos de haber evadido y haberse llevado dinero y haber defraudado a la hacienda pública. ¿Hay mecanismos para que ese dinero pueda volver a las arcas del Estado? Pues yo creo que sí debiera haberlos, en efecto. Hay que, por un lado, castigar a todos estos gobernadores. No se puede caer en la impunidad, sean del partido que sean. Nosotros lo hemos dicho muy claramente. En el Partido de Acción Nacional no vamos a defender a ningún militante que esté involucrado en actos de corrupción. Al contrario. Lo que sí es que pedimos juicios justos y que la justicia pues no tenga colores partidistas, como en este país ha sido costumbre. Pero por supuesto hay que buscar mecanismos para que este vaciamiento, este quebrantamiento de las arcas del Estado, de los estados, pues sin duda puedan subsanarse, ¿no? Un poco compartiendo lo que decía Agustín, en efecto en este país se ha dado un fenómeno pues muy peculiar, pero al mismo tiempo muy lamentable. Es decir, desde los años 90 vivimos a nivel federal o a nivel nacional una democratización innegable, con sus vaivenes, con sus diferentes tiempos, sus diferentes ritmos, pero que nadie hoy en día podría cuestionar. Sin embargo, a nivel local se vivió una auténtica involución. O sea, en muchos estados están hoy peor que hace 20 años, en materia, como decía Agustín, de libertades, en materia de separación de poderes, de órganos autónomos, de equilibrio de poderes, de respeto a la ley, de respeto a los derechos humanos. Y además pareciera que hay un conjunto de gobernadores, la prácticamente mayoría de ellos del PRI, que han tenido como que un patrón. Por un lado han sido muy autoritarios en este esquema de no tener contrapesos, por otro lado han sido muy frívolos, ¿no? Hemos visto gobernadores que se han comportado como auténticos mirreyes, que piensan que el Estado es de su patrimonio y que utilizaban viajes privados para irse a ver partidos de la Champions League Europa, como Borge, y seguramente no es el único, pero que además también un común denominador a todos ellos es que dejaron a sus estados en la más absoluta de las bancarrotas, ¿no? Es decir, gobernadores también muy corruptos. Así que en efecto hemos estado en el peor de los mundos a nivel local. Ahora es curioso, porque esto no es nuevo. Antes de entrar al aire, Fernando recordaba cuando él estaba en la Cámara de Diputados, cómo metieron algún punto de acuerdo, una reclamación que luego sirvió a la PGR para investigar a Borge. Hoy mismo en los portales se pueden encontrar denuncias de sociedad civil en Chihuahua que ya habían sido interpuestas desde 2014. Es decir, no nos está sorprendiendo porque ya sabíamos que estaban operando de esa manera después de la alternancia en el 2000, ya hace 17 años, Agustín. ¿Qué puede hacer el Congreso Federal? Mira, primero, efectivamente no podemos decir que la corrupción la monopoliza el PRI. Hay en todos lados. Hay gobernadores de mi partido, hay gobernadores del PAN, hay gobernadores de todos los partidos que incurren en actos de corrupción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si bien el PRI no inventó la corrupción, sí la sistematizó, la convirtió en un sistema político y está en su ADN y no pueden gobernar sin eso. Nosotros los partidos de oposición podemos tener gobernantes corruptos, pero también podemos tener gobernantes honestos y los tenemos. El PRI no puede porque está inmerso en un sistema que funciona con la corrupción, para el cual el aceite que impide el resquebrajamiento del engranaje es la corrupción. Lo de Duarte, los Duartes y lo de Borge se sabía hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Lo sabía la PGR, lo sabía el gobierno, lo sabía la Secretaría de Gobernación, lo sabía el gobierno federal. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Porque en ese momento les eran instrumentales.
porque en ese momento no nos generaban problemas. Cuando se volvió un escándalo nacional y cuando nos dimos cuenta del tamaño de la corrupción, entonces sí dijeron, no, entonces vamos a pararlos y vamos a taparle el ojo al macho. Eso es lo que están haciendo ahora. ¿Qué puede y debe hacer el Congreso? Ejercer lo que es para mí su función más importante junto con la de legislar, que es la de ser un verdadero contrapeso, la de contrapesar al Poder Ejecutivo, vigilar al Poder Ejecutivo. No funcionan los juicios políticos, lo sabemos todos, ahí están una cantidad de juicios políticos saturados. Bueno, el mismo Duarte tenía juicios políticos presentados en el Congreso que no les dieron curso, que será por lo menos 1 o 2 años antes. Claro, esto se sabía desde el principio, estos son 6 años de impunidad absoluta, pero bajo conocimiento de causa. Se sabía y no se impidió porque no había problemas. Hoy que generaron problemas, cuando se vio que eso les hizo perder estados, perder elecciones, y cuando ahora amenazan con generarles un costo electoral de cara al 2018, entonces sí hay que perseguirlos, hay que meter al cárcel. No dudaría que de aquí al jueves que toma posesión, por ejemplo, Yunes en Veracruz, quizás el mismo día detengan a Duarte. No, digo que casualmente el mismo día o el día anterior arresten a Duarte. Ahora, esto va a ser para los dos, pero voy contigo, Fer, y me preocupa a veces lo que a lo mejor equivocadamente pudiera uno apreciar como una especie de doble discurso o un doble lenguaje, porque al tiempo que sabíamos lo que estaba cocinando, muchas de estas fortunas o de estos desvíos comenzaron no con gobiernos periodistas, sino con el gobierno de Calderón, desde que tomó Duarte, desde que Duarte empezó su sexenio con Calderón, y fue el caso también de los dos Duartes. Y posteriormente, Fernando, hoy nos encontramos con el Congreso, después de que sacan el Sistema Nacional Anticorrupción, diputados de los partidos de ambos, digamos que apoyando primero al fiscal... Senadores. Primero apoyando la designación de PGR de Cervantes y luego pues, empujando, digamos, una solución a modo en el caso del fiscal anticorrupción. Fíjate que yo creo que tiene que ver un poco en cómo se desarrolló un aspecto de la transición mexicana a la democracia que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento del federalismo. Hay que recordar que México tuvo un sistema no solamente autoritario, sino un sistema muy centralizado durante varias décadas. Cuando se da la alternancia en el Poder Ejecutivo, quizás desde un poco antes, se empiezan a descentralizar funciones, o más bien se empiezan a respetar las funciones constitucionales que tenían las entidades federativas y también los municipios, y se empiezan a distribuir muchas mayores cantidades de recursos. Claro. Podemos ver gráficas que nos muestran cómo después del año 2000 los estados empiezan a recibir muchísimos recursos. El problema incluso el boom petrolero. Sí, muchísimo dinero. El problema fue que esa descentralización tanto de facultades que ya estaban en la Constitución, simplemente se respetaron, como de recursos, se hizo sin contrapesos. Fue un mal diseño, hay que reconocerlo, de la transición a la democracia. Y eso promovió que, aunado a que ahora los gobernadores ya no tenían una figura central a la cual rendirle cuentas en el esquema vertical autoritario del PRI, que empezaran literalmente a ser señores feudales en sus estados, donde podían disponer absolutamente de todo y además ahora con muchísimos recursos económicos, y en efecto esto impidió que hubiera transparencia. En la legislatura pasada, de hecho, aprobamos un conjunto de legislaciones que pretendieron revertir esta tendencia. La ley de deuda de los estados, entre otras, pero también, por ejemplo, una que en su momento generó polémica, como fue la creación del Instituto Nacional Electoral, que podía entenderse como una intromisión en tareas que debieran realizar los estados en materia electoral. Sin embargo, en esos momentos la consideramos necesarias también por la intromisión que tenían los gobernadores en los órganos electorales de sus estados y que impedían que en muchos estados pudiera haber elecciones verdaderamente democráticas y libres. Y llegamos a la conclusión de que los derechos humanos, al menos en materia político-electoral, no estaban garantizados de la misma manera para los mexicanos. A ver, pero fíjate, buen ejemplo ese, es la reforma de 214, y la reforma de 214 en efecto tiene aspectos centralistas, pero también le dio a los partidos, Agustín, la posibilidad que vía las prerrogativas estatales, cambiando la fórmula de asignación, de cálculo, perdón, de las prerrogativas, se les fueran 6 mil millones arriba en los últimos 2 años. Mira, la única manera de contrapesar hoy por hoy a los señores feudales y a los niños feudales, porque ya tenemos casi... hay generaciones. Bueno, los Duarte, Veracruzano y Borges son niños feudales. Son los hijos, digamos, de los señores feudales, que son más rapaces y más voraces que sus antecesores. Pero decía, para controlar a los niños y a los señores feudales, la única manera hoy
mientras se desarrollan las fuerzas internas de cada estado para que se avance en la distribución del poder y en los contrapesos y en la democratización de cada estado, es la centralización. Es triste decirlo. A ver, me voy a quedar con esa frase porque me están pidiendo hacer un corte y regresamos, porque esa es parte del, digamos, la columna vertebral de la discusión. Sí hay que ir a un modelo de Estado, digamos, más centralista. Estamos en Opiniones Encontrados. No se vaya, de vuelta en 2 minutos. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando del problema de la corrupción en casi 12 estados que están bajo la mira de la justicia en el país. Y Agustín Basabe, expresidente del PRD, recordaba un artículo reciente que escribió donde decía: la bronca aquí de fondo es que la democracia y el federalismo, dos de nuestros valores, digamos, casi buques insignias de la transición mexicana, se han vuelto enemigos. Es y tú estarías por centralizar, o sea, porque si internamente no va a haber contrapesos, tienes que hacerlo la Es federación. Políticamente incorrecto decirlo, pero sí. Yo soy de Nuevo León, yo soy regiomontano, yo sé lo que es padecer el centralismo. O sea, yo no soy un centralista, pero conozco también la realidad política de los estados y veo lo que hacen con toda impunidad los gobernadores. Descentralizar hoy por hoy es empoderar más a los gobernadores, señores feudales o niños feudales. Esa es la triste realidad. Antes, democratizar y federalizar avanzaban en la misma dirección, era el progreso en México. Había que fortalecer el federalismo, fortalecer la democracia. Hoy se volvieron enemigos. Tú federalizas, descentralizas y le golpeas a la democracia en los estados. Si limitas a la democracia o contrarrestas la democratización estatal, esa es la realidad. Y no podemos más que, por lo menos mientras se dan las transiciones democráticas estatales, centralizar, jalar las riendas, porque si no los gobernadores van a seguir haciendo las pillerías que estamos viendo que hicieron en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua y en muchos estados. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa y es, durante los 2 gobiernos del PAN, tanto primero el Fox, luego el de Calderón, digamos que un tema fue desarrollar capacidades institucionales en los estados, justo para fortalecer y para que no fueran contrarias esas 2 palabras, pero ¿hasta dónde fue eso? Y hasta dónde, digamos, haciendo una autocrítica en el caso del PAN, lo que hubo fue, digamos, que un reparto de dinero para mantener gobernabilidad, justo porque estos señores feudales, pues necesitabas tenerlos, digamos, que también controlados desde el centro para mantener la estabilidad, sobre todo un gobierno como el de Calderón, que había perdido, digamos, se había debilitado con la guerra al narco. Mira, yo creo que en el PAN, al igual que lo que decía Agustín de su caso personal, ¿no? En el PAN siempre hemos sido un partido federalista, hemos defendido el federalismo desde nuestra propia fundación, primero como parte de nuestra concepción doctrinal, pero además ante la realidad asfixiante, absorbente, centralista del Estado mexicano. Por eso es que cuando se da la transición a la democracia en México, pues muchas de estas ideas se empiezan a implementar de buena fe, sin saber que en algunos casos iban a traer consecuencias no buscadas. Y yo creo, haciendo una autocrítica, que en efecto eso ocurrió en los 12 años de gobiernos del PAN, que en el afán de generar una mayor descentralización, que el presidente dejara de tener estos poderes metaconstitucionales que antes tenía y que en buena medida le permitían, por ejemplo, a Carlos Salinas destituir a 18 gobernadores, así ¿no? es. Y que eso ya no ocurrió después. Bueno, pues empezaron a descentralizar facultades y recursos, ¿no? Pero sin duda se hizo sin medir en qué se podía convertir eso. Quizás se debió haber diseñado desde el 2000 prácticamente un diseño institucional en los estados para que estas nuevas facultades de los estados pudieran tener contrapesos, pudieran ser fiscalizadas, para que los gobernadores no se convirtieran en los caciques, en los señores feudales en los que se convirtieron. Que yo creo que hemos ido en los últimos años, ya a partir de esa mala experiencia, tratando de revertir eso. Muchas reformas, como comentábamos, han ido en ese sentido, ¿no? Ahora, desde tu punto de vista, ¿es un problema de un mal diseño o se trató de comprar estabilidad? Yo creo que las dos cosas. Digo, porque la parte más alta del enriquecimiento y las desviaciones también coinciden con los bonos. ¿Te acuerdas los bonos petroleros por los excedentes? Yo creo que fueron las dos cosas. En México hemos fluctuado la historia de México entre un federalismo de jure y un centralismo de facto, que cuando se cambian, por ejemplo, cuando han sido federalismos de facto y de jure, como lo fue, digamos, en la primera mitad del siglo XIX, pues ya vimos cómo nos fue. Mi ilustre paisano Fray Servando Teresa de Mier lo dijo en el discurso de las profecías, se va a destruir la federación porque le están haciendo una imitación extralógica a Estados Unidos. Decía, ya son 13 colonias,
que se independizan cada una por su lado y luego firman un pacto federal. Acá es un todo, la Nueva España, que se independiza de España y lo fragmentas artificialmente, decía Fray Servando, sin ser centralista, porque no lo era. Decía, vamos gradualmente descentralizando. Bueno, no lo hicimos. Se fue directo a Estados libres y soberanos, y aquello se fue, lo vimos en la invasión de 1847, que entraban los invasores gringos a ciertos estados y los gobernadores no prestaban al ejército estatal para que combatiera al usurpador hasta que entrara a su propio estado, ¿no? Es decir, los excesos de ese federalismo que era de jure y se volvió de facto, luego se volvió el péndulo hacia la centralización en el porfiriato, primero con Benito Juárez y luego con Porfirio Díaz, y luego en la revolución igual. Cuando llega la transición con la alternancia, ¿no? Cuando llega Fox a la presidencia, lo que pasa es, creo yo, el error fue dejar el aparato legal e institucional intacto y decir, vamos a aplicar la ley, ya no más reglas no escritas. Ese es el error. Y como estaba, no funcionaba. Ahora, también hay que decirlo, los cambios últimos centralizadores que han venido, sobre todo en el actual gobierno, se han dado sin una discusión abierta sobre la redefinición del federalismo. ¿Hay consensos para eso en este país? Sobre todo a la luz de lo que está pasando con los gobernadores, ¿o no? Yo creo que sí hay un consenso en que este esquema que se volvió desmesurado, sin contrapesos, había que tratar de ponerle ciertos diques, sobre todo en ciertos puntos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en materia de corrupción y transparencia y en materia electoral. Voy a regresar a la cárcel. ¡Adelante! Es un hombre muy hábil. Además, la gente lo quiere. ¿Te enteraste de algo de mi papá? Es que ya lo localizaron, pero no lo han agarrado. Saben guardar secretos. Y este es el secreto más grande que tengo. ¿Qué estás haciendo aquí? Es la señal de un celular, señor. No puede ser posible. Estamos 6 metros bajo el agua. ¿Crees que nos van a encontrar? ¡Que no registraron a Guadalupe! ¿Cuál es el final? ¿Que te maten? Perseguidos, lunes a viernes, 9 p.m. por Imagen Televisión. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y como nos decía hace un momento antes de ir al corte Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación del PAN, ha habido en los últimos años un consenso sobre la necesidad de acotar, de poner contrapesos desde la Federación, sobre todo en temas como corrupción, como transparencia. Ahí están las reformas al INAI, el Sistema Nacional de Corrupción y la ley de transparencia. Sin embargo, al mismo tiempo, Agustín Basabe, expresidente del PRD, actualmente diputado del PRD, al mismo tiempo, así como existe este diagnóstico en el propio Senado, ¿no? Esta Cámara Territorial, a la hora, digamos, de entrarle al tema del fiscal anticorrupción, del nombramiento en PGR, parece que van en sentido contrario de lo que estamos viendo en los estados. ¿Por qué? Es deplorable lo que pasó con la ratificación de Cervantes en el Senado. Yo no lo entendí, o como dije en un artículo, escribí un artículo sobre ese tema que se llamó Al filo de la ignominia, en donde decía, yo no entiendo, y les llamaba a mis compañeros de partido, a los senadores del PRD, para que me explicaran qué pasó. Y les decía, o como dice Monsiváis, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Porque no me parece inconcebible que hayan ratificado por unanimidad prácticamente al senador Cervantes, priista, amigo y defensor y abogado del presidente de la República, primo del consejero jurídico. Hombre, imposible que pueda decirle que no al presidente, no tiene autonomía. No puede tener autonomía. Está haciendo Peña Nieto lo mismo que hizo Borges y lo mismo que hizo Duarte. ¿Brindarse? Claro, poner un fiscal transeccional que le cubra las espaldas, pero que lo avalen los los senadores de la oposición, me parece inconcebible. Hay momentos en la historia en que llegas a una encrucijada y no hay vuelta de hoja, y en este momento en el Senado ya no es un asunto de derecha o de izquierda, es un asunto de honradez, honestidad o corrupción. Y si dejan pasar a Cervantes y si dejan que Cervantes se convierta en el fiscal general autónomo, va a ser una vergüenza y una mancha que no se van a quitar nunca. Si se dejan, primero ya cometieron un grave error, porque al ratificarlo como procurador prácticamente le allanaron el camino. Tú sabes que hay un
artículo El transitorio. que dice En que automático. el momento, claro, es en automático, y hay que cambiar la Constitución para evitar eso. Así es. Bueno, es un grave error, yo no entiendo qué pasó. Si hubo un quid pro quo, cualquier cosa que les hayan dado es insignificante comparado con lo que ellos le dieron Bueno, a al ver, presidente. entiendo que ya hoy PRD y PAN en el Senado empiezan a deslizar la idea de que no sea en automático y le piden que renuncie, incluso deslizan la posibilidad de hacerle esta reforma constitucional. No me queda muy claro, Fernando. Si una la pueden hacer sin el PRI y el Verde, No. y si es así, entonces digo, hay evidentemente un doble discurso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Coincides con Agustín en que el tema no es derecha e izquierda, sino honradez y corrupción? No, absolutamente, nosotros lo tenemos muy claro. Raúl Cervantes no debe de ser el próximo fiscal general de la República, ¿no? Ahora se hizo un nombramiento que nosotros esperamos que sea temporal y así lo vamos a defender, pero que haya una fiscalía totalmente autónoma y que no sea él, por supuesto. Porque si no, de nada sirve la reforma que se hizo para darle autonomía a la Fiscalía General de la República, que precisamente busca que no se utilice con fines políticos la procuración de justicia en este país, como tristemente ha sido costumbre. Así que nosotros lo tenemos muy claro, ya lo ha dicho nuestro presidente nacional, lo ha dicho nuestro coordinador de los senadores, no debe ser Raúl Cervantes el próximo fiscal general de la República. Y el fiscal anticorrupción, también cuidado con eso. Ahí está también el proceso abierto. Aún y cuando el fiscal anticorrupción está subordinado al fiscal general, también quieren, no se conforman con tener un fiscal general a modo transeccional para cuidar las espaldas de esta cleptocracia que hoy nos gobierna, sino que también quieren un fiscal anticorrupción a modo, a pesar de que con el fiscal general bastaría porque tiene el control, también quieren un fiscal anticorrupción a modo, eso no lo podemos permitir. Y a De pesar veras, de que le vamos a dar al sí, traste al Sistema Nacional Anticorrupción, a todo lo que se logró. Vamos a dar al traste con eso. Es gravísimo. ¿Está tocado el Sistema Nacional Anticorrupción con este proceso? Yo creo que ¿Pierde legitimidad? Yo creo que hay que evitar que lleguemos a ese momento. Coincido en que el fiscal anticorrupción tiene que ser alguien absolutamente autónomo, pero alguien también con la fortaleza personal necesaria para oponerse al presidente de la República, para oponerse a un gobernador, para oponerse a un legislador, a un secretario de Estado, porque esa va a ser su tarea. No va a ser una tarea de quedar bien con la clase política, sino al contrario, convertirse en ese fiscal que verdaderamente implemente la muy buena reforma que se hizo en materia tanto constitucional como legal para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Así que esa sin duda será una de las próximas batallas en el Senado de la República. Y añadiendo esto, ¿cómo se explica digamos un poco lo del Senado? Estamos hablando de falta de contrapesos, a ratos pareciera que eso parece un municipio libre. Es lo que platicábamos fuera de cámaras, que el Senado, porque duran 6 años, porque ratifican a muchas personas, porque deciden cargos muy importantes, empezando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia y muchos más, se convierte a veces en una suerte de cenáculo de notables, de amigos. Y no quiero generalizar porque hay senadores muy honorables y respetables, pero en general hay una tendencia, una inercia hacia eso, hacia convertirte en una especie de club en el cual hoy por mí, mañana por ti, y vamos ayudándonos todos, y tú cedes esto y yo te doy aquello. Y entonces pasan cosas, aberraciones como esta de la ratificación en fast track del senador Cervantes como Procurador General de la República, cuando la sociedad civil entera estaba pasmada. ¿Qué está pasando? Estaba verdaderamente en shock. Por lo menos las organizaciones de la sociedad civil y mucha gente que está diciendo no entendemos qué está pasando. Si se pelearon tan duro por el Sistema Nacional Anticorrupción, porque yo era presidente del PRD entonces, y le hablé a Ricardo, nos juntamos, Ricardo Anaya y yo fuimos a una reunión con los líderes del Senado de ambos partidos, los líderes de la Cámara de Diputados, para decir, en el Sistema Nacional Anticorrupción vamos con todo y no vamos a ceder con el PRI. Y lo hicimos, y funcionó, y de repente nos dan este viraje que yo sigo sin entender. No, y luego en el discurso, por ejemplo, tanto el PAN ha tenido como bandera la corrupción, hoy el PRI también está con la bandera de la corrupción. Es un poco, digamos, un discurso un poco esquizofrénico con lo que está pasando ahí. Es que son simulaciones, Pero el PRI son simulaciones. Sí, en el caso del PRI coincido que el discurso pues no se corresponde con hechos.
y claramente lo vemos, digo, basta ver desde el Consejo Político Nacional del PRI, que se eligió ayer la lista de personajes que lo conforman, hasta el tratamiento que le han dado a sus exgobernadores, a sus actuales gobernadores, el tema de la Casa Blanca, en fin, sin duda en el caso del PRI queda muy claro. Pero en el caso de la oposición tenemos que acreditar que en efecto, que más allá de izquierdas y derechas, habemos muchas personas, tanto en el PAN como en el PRD, yo me atrevería a decir la mayoría, que verdaderamente esta reforma anticorrupción, que tanto trabajo costó sacarla en su momento, queremos que llegue a un buen puerto. Estamos en la recta final, nos está yendo el tiempo ya, Agustín, pero ¿cuáles dirías, digamos, desde tu punto de vista, después de la experiencia que tuviste justo empujando el Sistema Nacional Anticorrupción, que tendrían que ser algunos de los pasos, digamos, sustantivos para responder al, pues un poco casi te diría, a la alarma social que hay respecto de pues casi en algunos casos estado de quiebra en algunos estados? Piensa en Veracruz, por ejemplo, donde incluso la sanidad está, los hospitales están parando porque no está llegando el dinero, Quintana Roo, pensiones, etcétera. Mira, yo tengo una tesis sobre la corrupción que no comparten algunos amigos míos, pero... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.